Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. La miré molesta, quería decir que yo era entrometida. Tuve que cambiar de tema. ¿Te gusta el chico? No lo odio. Oye, tú, me mordí el labio y fruncí el ceño. La miré molesta. Entonces te gusta ese tonto. No me gusta pero no lo odio. Plen. No es amable llamarlo tonto. La gente buena no hace eso, no es agradable. ¡Viva! Le grité y ella se quedó helada. Incluso yo me sorprendí con mi voz aguda. Cerré los ojos pacientemente. Olvídalo, tú. La pequeña niña extendió la mano para tocar mi brazo, pero lo torcí de manera desagradable. Los ojos de Juan Viva estaban llenos de lágrimas. Ella no me entendió y empezó a llorar. No te entiendo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás de mal humor conmigo desde ayer? Bueno, tú apreté el puño. Yo tampoco entendía. Coqueteas con el chico. ¿Por qué dices eso? Yo no hice nada. Si no hiciste nada, ¿por qué sonaba como si tuviera esperanza? ¿Realmente estás planeando tener un novio y me dejarás sola? Sí, lo que sea que quieras hacer, adelante. Puedo estar sola. Te estás contradiciendo. Me llamaste a esa galería y me enseñaste a elegir a un tipo como Eak. No lo elegí a él, pero él me eligió a mí. Y ahora estás celosa. ¿Qué? Parece que estás celosa. La pequeña niña me hizo congelar. Mi sentimiento de ira desapareció y ahora estaba lleno de preguntas. ¿Celosa? ¿Por qué lo estaría? ¿De qué estás hablando? Juan Viva, que primero lloró, ahora se había secado los ojos y parecía esperanzada. ¿No quieres que tenga novio? ¿Es por eso que estás molesta? Creo que estás celosa de mí, Plek. ¿Qué clase de amigas tienen celos la una a la otra? ¿Por qué no? Estoy preocupada por ti. Sí, estoy preocupada por ti. Rápidamente arreglé la palabra en su cabeza y le envié un mensaje a la frente. Debes estar confundida o celosa o preocupada. Soy feliz. Celosa no es la palabra correcta. Está bien. De cualquier manera siento que me amas. La pequeña niña sonrió con todo el rostro a pesar de que tenía los ojos llenos de lágrimas. Ella abrazó mi brazo y hundió su cabeza en él. Finalmente supe que estás enojada porque estás preocupada. Sabes que no pude dormir en toda la noche. Entonces el chico Eak, nada, le hablé no más de 3 palabras. Me moví un poco y traté de actuar como si nada pasara. ¿Cómo te sentiste al volver a ver al chico? Yo pregunté, no sentí nada. ¿Crees que es guapo? Él no es feo. Respiré profundamente cuando ella respondió. Fruncí el ceño de nuevo. Parecía feliz de verme así. Mírate, estás enojada otra vez. Eso es tan lindo. Me gusta verte preocupada por mí. Juan Viva todavía apoyaba su cabeza en mi hombro, acurrucada como un gatito. No me siento bien. Le di un golpe a la frente. No entendí cómo me sentía. ¿Por qué me enojaría si tuvieras novio? No quieres estar sola, pero no te preocupes. Aunque realmente tenga novio, tú eres mi número uno, lo prometo. ¿De verdad? Incluso si estoy casada, tengo hijos y mi propia familia, sigues siendo el número uno en mi corazón. Eso es demasiado. Sonreí avergonzada. ¿Soy realmente tu número uno? La pequeña niña se rió cuando repitió esa pregunta otra vez. Sí, siempre serás el número uno en mi corazón. No hace mucho, todos en la familia se enteraron de esto. Estábamos viendo la televisión juntas y todos se burlaron de mí mientras yo era la única que no se reía. Ahora es tu turno. Miré a la pequeña amiga, quien les dijo a todos lo mucho que tenía celos de ella. Mi mamá se rió de lo molesta que estaba y me acomodó la cabeza con amor. ¿Cómo es que eres tan protectora con tu amiga? Ahora ella no puede tener novio porque no la dejas. No fue así. Juan, estás exagerando.
Levanté la barbilla y traté de mantener mi orgullo. Simplemente no confío en los hombres estos días. Al menos debe avisarme si quiere salir con alguien. La ayudaré a evaluarlos. Eres muy protectora con ella, pero... Oh, bueno, ustedes dos nacieron en el mismo periodo. Todos sus recuerdos están llenos con mamá, papá igual. No me sorprende esto.